investigación ante CONICET. Yo fui becario doctoral y postdoctoral de CONICET y después ingresé a la carrera de investigador científico, siempre trabajando estos temas que cruzan el turismo con las relaciones internacionales. Pero no es el único tema, también hay un par más en algún momento, bueno, recién hacía Gonzalo referencia a los libros sobre planificación turística, y particularmente hay otro tema sobre la conversión de recursos naturales y culturales en atractivos turísticos, que es un tema que vengo trabajando en el ámbito de esta universidad y con fondos de esta universidad, por eso también me interesa destacarlo. No solo por eso, sino porque también, aunque parecen un poco disímiles para los que estamos en turismo, estos tres temas, en realidad tienen mucha conexión, en el sentido que los conocimientos que se van produciendo en algunas de esas líneas muchas veces sirven como, o sea, son subsidiarios o sirven como insumos para los temas de la otra línea de investigación, ¿no? Y ahí se va produciendo una especie de polinización entre temas o ejes temáticos, líneas de investigación. Bueno, en primer lugar, entonces, bueno, el tema para esta conferencia es sobre turismo y relaciones internacionales, y no voy a presentar una investigación puntual y específica, sino, digamos, una serie de investigaciones que hemos trabajado en estas últimas 2 décadas, que hacen a la construcción del tema, ¿sí? Es decir, son varios temas que también pueden parecer disímiles entre sí, y que lo único que los reúne es este maridaje entre 2 disciplinas, pero que también van generando y produciendo conocimientos que sirven a unos y a otros de los distintos temas. Es decir, no es una investigación puntual, sino un conjunto de investigaciones que hacen a la construcción de un tema, ¿sí? Bueno, ¿por qué turismo y relaciones internacionales? ¿Por qué en algún momento dar esta combinación? Bueno, aquí nos podríamos remontar, a ver, para pasar esto. Ahí estamos, ¿no? Bueno, yo les conté por qué el tema de la conferencia, estamos en la segunda pregunta, por qué el tema de investigación. Y ahí nos encontramos con algunos estímulos teóricos y algunos estímulos empíricos, ¿no? Desde el punto de vista de lo teórico, me voy a retraer un poco en los años 90, cuando estábamos estudiando turismo, donde veíamos los impactos del turismo en los efectos sobre la cultura, el medio ambiente, la sociedad, etc. Y ahí difícilmente encontramos alguna conexión con la política, ¿sí? Digamos que... a ver. Ahí también. ¿Cambió? Ahí. Bueno, ahí arriba van a ver ese librito clásico en el mundo del turismo, que es Administración del Turismo, de Miguel Ángel Acerenza, donde menciona así entre los impactos políticos, unos pocos, y solo uno de ellos habla de la imagen turística, la imagen del país proyectada en el exterior, ¿sí? Digamos que es una referencia, una mención, pero esa simple mención en su momento me estimuló para comenzar a indagar sobre estas posibilidades. En turismo, bueno, quizás el maridaje con la geografía y con la economía es lo más común, lo más conocido, y lo que marca el inicio de la producción científica del turismo a fines de los años 20, ¿no? En Francia, Alemania, Estados Unidos. Esa mirada del turismo desde la economía, desde la geografía, quizás hoy sigue siendo la que predomina, más allá de que con el tiempo se incorporan otras miradas de la sociología, la antropología, la psicología, etc., ¿no? Las ciencias políticas arriban un poco más tarde a todo esto, y de ahí que, bueno, insisto que en los 90, cuando nosotros estudiamos turismo, no veíamos esto, y con mucho esa mención que hacía Cerenza en ese librito, o sea, esa referencia mínima y no mayor desarrollo, ¿sí? Quizá esto tenga que ver con el tímido desarrollo científico del turismo como disciplina científica, ¿no? En este sentido nos gusta decir, o repetimos muchas veces, que el turismo es una disciplina joven, nueva, reciente. Y yo eso, bueno, muchas veces lo cuestiono, porque creo que no es más joven que las relaciones internacionales, por ejemplo, y que tantas otras disciplinas científicas. A ver, las relaciones internacionales, por ejemplo, también tienen su primer cátedra
en Gales hacia el año 1919, y poco tiempo después ya aparece una primera carrera en el mundo, que es aquí, en la Universidad Nacional de Rosario, en 1921, es decir, que no es mucho más viejo que el turismo. Y lo mismo pasa con otras disciplinas. Si quieren, le puedo mencionar la informática, que es mucho más reciente y tiene un desarrollo mucho más amplio, ¿no? En turismo, bueno, ¿por qué no hay mayor producción científica? Bueno, quizás es tema para otras investigaciones, pero por ahí tiene que ver con esto que decía Grete, ¿no? Que por ahí una actividad, la actividad la asociamos con algo más superfluo, etcétera, y eso hace que no veamos el fenómeno y el impacto que tienen las sociedades en el ambiente, en la política, etcétera. En este sentido, bueno, después de esto que mencionaba en el libro de Acerenza, al que yo accedo, bueno, a mediados de los 90, aunque fue escrito a mediados de los 80, poco tiempo después, el segundo que aparece aquí, que es Truth and Politics, de Colin Michael Hall, un libro también escrito a mediados de los 90, al que yo accedo en el año 2000 en Roma, en ocasión de una maestría que hice por ahí. Este ya, bueno, acá ya nos encontramos todo un libro dedicado al turismo y la política, ¿sí? Pero solamente un capítulo sobre la cuestión, el cruce con la política internacional. Y que si bien, bueno, es un avance enorme respecto de aquella mención que hacía Serenzi nada más, no llega, digamos, a ver un plano muy explicativo, teórico, sino que es la alusión a una serie de casos sobre el turismo y relaciones internacionales organizados en función de la vertiente de comercio internacional que implica el turismo internacional, las restricciones a los viajes propias de algunos países en la actualidad, pero muy, muy extendido durante la Guerra Fría, las cuestiones de seguridad, el turismo como un argumento para digamos, territoriales, como el caso de Antártida, etc., ¿no? Como les decía, bueno, en ese libro nos encontramos con una serie de casos, pero que no había una mirada, insisto, desde las teorías de las relaciones internacionales, no había una sistematización, mucho menos una intención explicativa. Por otra parte, bueno, también hay una serie de estímulos empíricos, como marco aquí en esta filmina. Esos estímulos empíricos son, bueno, lo que vemos en la realidad. En qué medida vemos que hay una vinculación entre estas dos disciplinas y estos dos fenómenos, ¿no? Y aquí, bueno, originalmente, bueno, encontramos, siguiendo a Serenza, aquella cuestión de la imagen que puede formular, proyectar un país a partir del turismo, ¿sí? Y ese fue como un primer tema que abordamos, de hecho, bueno, después vamos a llegar a eso en mi tesis doctoral, pero después aparecen muchos otros. Y aquí, bueno, voy a hacer referencia voy a comentar algunos nada más, que son evidentes, son elocuentes de la relevancia del turismo y las relaciones internacionales, como, por ejemplo, bueno, desde el punto de vista económico, pensemos que el 10% del PDI mundial es producido por el turismo. Entonces, claramente hay una posibilidad de análisis en eso. Hay un encuentro entre el turismo y las relaciones internacionales en aquellos 19, 20 países que viven del turismo. Es decir, son países cuyo PBI se explica al menos en un 30% por el turismo, ¿sí? También a la inversa, en aquellos países que casi no reciben visitas turísticas. Hay unos 25 países que reciben menos de 80.000 visitas extranjeras por año, ¿sí? Y no solo desde el punto de vista económico, también desde la política misma, podemos mencionar, o sea, también hay una mirada de turismo y relaciones internacionales en la explicación de por qué la Organización Mundial del Turismo, que reúne a más de 150 países del mundo, no cuenta con Estados Unidos ni con Rusia entre sus miembros, ¿sí? También podemos mencionar desde el punto de vista ambiental el impacto del turismo respecto del cambio climático, ¿no? Según informes recientes, aporta por lo menos en un 5% a la emisión de carbono. Desde el punto de vista social también, que mejor ejemplo que la reciente crisis por el COVID, ¿no? Es decir, pensemos que el turismo fue el vector de transmisión del coronavirus y también fue la actividad que más se vio afectada justamente por esa capacidad de esparcir el virus.
Y así podemos seguir encontrando casos, por ejemplo, bueno, desde lo cultural, un ejemplo fácil podría ser las designaciones de la UNESCO de sitios patrimoniales, sitios reconocidos como bienes del patrimonio de la humanidad, que pasan a ser automáticamente como una marca para esos sitios, ¿no? Entonces, bueno, ya ven que a partir de esos tímidas menciones en algunos libros y unas tímidas identificaciones en algunos casos específicos, empiezan a aparecer cada vez más casos y fenómenos y situaciones que, bueno, yo en la actualidad hoy ya encuentro turismo y relaciones internacionales por todos lados, ¿no? Bueno, y qué más elocuente que este gráfico que para los de turismo muy conocido, un gráfico clásico de la Organización Mundial de Turismo, donde muestra la evolución del turismo desde los años 50, con una proyección, bueno, que ahí no aparece la crisis del COVID, pero de todas formas la recuperación ya para este año está a niveles pre-pandemia, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que el turismo se ha triplicado en cantidad de arribos a nivel internacional, desde los años 90. Bueno, y ahora a continuación lo que quiero hacer es, como les comentaba al principio, es hacer referencia a algunas investigaciones en las que vamos produciendo ciertos conocimientos que a veces trascienden el objetivo de la investigación misma. Y hay subproductos que a veces tienen más importancia que el resultado que esperábamos, ¿no? Es decir, en estas investigaciones, por ejemplo, en este caso, el primer tema que abordamos fue lo de la imagen turística argentina, que fue el tema de mi tesis doctoral, que dio origen a este libro que fue publicado por la editorial de esta universidad. La imagen turística de un país, en este caso la Argentina, como parte, como estrategia de la política exterior, ¿sí? Digamos, en este caso, más allá de las explicaciones y los análisis que se hicieron de la imagen turística de ese momento, aparecen subproductos, ¿no? Como vemos ahí, la explicación de la naturaleza del poder internacional construido a partir del turismo. Sí, esta es una pregunta propia de las relaciones internacionales, ¿no? Y aquí es donde empiezan a aparecer la injerencia y la influencia de las relaciones internacionales en mi forma de mirar estos fenómenos del turismo. Digamos que no es una pregunta que habitualmente nos hagamos en turismo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del poder que tiene el turismo? Pero sí es propio del politólogo y de las relaciones internacionales, ¿no? En este sentido, un poco para atrás, eh, y ahí entonces empezamos a jugar con las miradas de las distintas teorías de las relaciones internacionales, que bueno, las podemos agrupar en tres paradigmas, más allá de que algunos autores hablan de más de tres y más allá de los nombres. En general hay bastante consenso sobre estos tres paradigmas. El paradigma realista, eh, que en turismo nos permite dar explicación a estos casos, como refería recién, de digamos, países que ponen restricciones a los ingresos de visitantes a su territorio o también al egreso de sus ciudadanos hacia el exterior. Por dar un caso fácil, Corea del Norte, ¿no? Pero hay muchos otros casos. De hecho, hay un índice que se llama Heinlein Partners que mide el grado de permeabilidad de los países, ¿no? En términos de visitas turísticas. Y en ese listado, bueno, en la cabeza está Alemania como un país que más fácil o con menos restricciones para el ingreso, y en el extremo opuesto aparecen estos países que ponen muchas trabas, ya sea para el ingreso, como les decía, también para el egreso. Trabas de todo tipo, no solo en términos de visados, sino de depósitos bancarios, etc. Bueno, ese índice se va actualizando cada año, lo pueden revisar. Es interesante ver los datos y la evolución de ese índice. En términos en el marco del paradigma de la dependencia, ahí nos encontramos que este paradigma incluye todas las teorías de relaciones internacionales que intentan dar explicación más bien a cuestiones de jerarquías entre los países con base a una explicación económica. Es un paradigma que se ha nutrido mucho de la producción sudamericana, y aquí es donde podemos encontrar, bueno, estructuras y jerarquías de países centrales y países periféricos, ¿sí? En turismo, esto también nos sirve para explicar los fenómenos como los
all inclusive, ¿no? Pensemos en los casos de estas cadenas, principalmente asociadas al modelo de sol y playa, en el Caribe, por ejemplo, pero también lo veía hace poco en África, donde países periféricos ponen, digamos, los recursos naturales o culturales, es decir, los atractivos que se visitan, y los recursos humanos, ¿sí? Pero después los visitantes son de países centrales y las ganancias son para esas empresas dueñas de todos estos, de estas empresas, firmas que son de países centrales también. Ese tipo de fenómeno encuentra explicación desde la teoría de relaciones internacionales a partir de este paradigma de la dependencia. Esto también de alguna forma lo podemos ver para el caso de la Antártida. Así que más allá de que no hay costo para países marginales, porque la Antártida no es de nadie, pero sí hay beneficios para países centrales. En pocas palabras, la Antártida tiene una gran afluencia, o sea, los principales turistas son norteamericanos, siguen los chinos creciendo rápidamente, y las empresas, los tour operadores antárticos son principalmente norteamericanos. Entonces ahí vemos cómo desde esta potencia hay prácticamente una apropiación de un formato de turismo, ¿sí? Bueno, y por último, los paradigmas, el paradigma globalista, que incluye una serie de teorías, con la teoría de la interdependencia compleja a la cabeza, donde podemos ver las distintas interacciones, digamos, más habituales y extendidas en el mundo de un turismo sin tantas trabas, y que esto nos permitió, en algún momento, dar respuesta a aquella pregunta sobre la naturaleza del poder construido del turismo. Y por eso me tengo un segundo en este gráfico, donde podemos ver que el turismo internacional tiene costos y beneficios en términos económicos y simbólicos. Es decir, los beneficios y costos económicos pasan por los ingresos y egresos de divisas, ¿sí? Es decir, un país se beneficia por el ingreso de divisas del exterior, pero también se perjudica por la salida de divisas de sus nacionales que viajan al exterior. Esto, bueno, es propio, por ejemplo, el caso de la Argentina, donde egresa 2 veces lo que ingresa, ¿sí? O peor el caso de Brasil, en Sudamérica quizás es el país con la balanza turística más negativa, donde esta proporción es mayor aún. Pero también en términos, en ámbito simbólico, tenemos costos o beneficios según sea la imagen que comunica ese país. Una imagen que no ha sido diseñada, elaborada deliberadamente, tiene más probabilidades de comunicar, de no comunicar lo que se espera o de comunicar mensajes erróneos a una imagen sí diseñada, como son todas estas estrategias de marca país que hemos visto florecer desde los años, desde principios del siglo, más que nada desde 2004 en adelante. En algún momento también abordamos la cuestión del turismo chino, o a partir del turismo chino, las relaciones turísticas internacionales entre Argentina y Asia, entre Sudamérica y China, entre Argentina y China. Trabajo, esta investigación, dio lugar también a un par, como les comento, de subproductos. Y bueno, insisto en esto de los subproductos porque más allá de las hipótesis que planteábamos y de las conclusiones a las que arribábamos en estos trabajos de investigación, aparecen estos subproductos que resultan importantes, de relieve y como un insumo para otras investigaciones o para la disciplina en general o para algunas teorías en particular. En este caso, bueno, no era central en la investigación, pero sí terminamos historiando un poco a partir de la revisión de la literatura, las referencias al turismo desde las relaciones internacionales, ¿no? En esos libros que mostré recién sería la inversa, cómo el turismo empieza a reclamar o a cruzarse o a mencionar la política internacional. Aquí al revés, revisamos los autores, distintos autores, bueno, muchos de relaciones internacionales, y advertimos, bueno, también algunas referencias tímidas al principio al turismo. Este es el caso, bueno, como vemos aquí de Durosel, Jean-Baptiste Durosel, un francés que ya hacia el año 52 hace una mención al turismo al momento de explicar la categoría de vida internacional. Después eso lo profundiza en otra publicación en el 98 que se llamó Todo imperio perecerá. Pero de la misma forma vemos a principios de los 70, Barton, al explicar el modelo de telaraña, también hace una referencia
al turismo, que es explicada o retomada por Dalanegra Pedraza, un autor argentino, a fines de los 90, y por Hernández también hacia el 2008. ¿Qué pasó Dupe?, que es un clásico también en relaciones internacionales a principios de los 90, y en el marco de la explicación de la teoría de la sociedad global, también menciona el turismo, y lo mismo Doherty y Falstaff, que también es otro clásico de relaciones internacionales, al presentar la categoría de interacciones en el marco de las teorías sistémicas. En esa misma investigación sobre relaciones turísticas entre Argentina y China fue que proponemos también la categoría de relaciones turísticas internacionales. Así como existen las relaciones económicas internacionales, bueno, pensamos que se podía hablar de relaciones turísticas internacionales y digamos que la definimos tomando un poco la definición de Dussel sobre relaciones internacionales, que este autor francés define muy simplemente las relaciones internacionales como, o el objeto de estudio de las relaciones internacionales que incluye no solo la política internacional, sino también la vida internacional. Esto significa que trasciende esta asociación extendida de que las relaciones internacionales aborda o estudia la política internacional solamente. Dice, no, también la vida internacional, que son todas esas interacciones transfronterizas que trascienden las políticas o los gobiernos, que muchas veces son del ámbito privado, y que también hacen a las relaciones internacionales. Y eso nos parecía interesante en turismo, porque justamente las relaciones turísticas internacionales surgen a partir de estos viajes de personas en forma privada, y digo, más allá de que haya una política, es decir, no es que haya una política que promueve o constriñe los viajes, no, la gente viaja y ya está, ¿no? Entonces, para explicar las relaciones turísticas internacionales, la concepción de una vida turística internacional era tan interesante como analizar la política turística internacional. Y obviamente la política turística internacional serían las políticas emanadas de los gobiernos o de los organismos internacionales en relación con el turismo. Bueno, este trabajo, estas investigaciones también dieron lugar a un libro que es este que vemos ahí, que recién lo mencionó Gonzalo, un libro que en realidad tiene varios capítulos, no recuerdo cuántos, pero creo que son 9, con distintos abordajes de las relaciones entre Argentina y el sudeste asiático. Más allá del turismo, hay un solo capítulo de turismo que es el mío, pero los demás son sobre distintos enfoques de la relación argentina-sudeste asiático. Fue un trabajo realizado en la Universidad de Rosario con investigadores de esa universidad, pero publicado aquí por la editorial de nuestra universidad. Bueno, aquí hay otro tema, fíjense cómo vamos cambiando temas que parecen muy distintos entre sí. Este es un tema que fue muy interesante en su momento porque abordaba la cooperación internacional que el Ministerio de Turismo de la Nación en Argentina, ¿no? Desplegó sobre varios países, 6 países del Caribe anglófono. Esto surge, bueno, a partir de la lectura de las gacetillas de prensa que enviaba el Ministerio de Turismo en ese momento por mail, y digamos, sin buscar nada, el simple hecho de leer esas gacetillas y una charla con Gonzalo Casanova Ferro, por eso dije que lo mencioné en algún momento, nos llevó a sospechar que algo más había, ¿no? ¿Por qué tanta cooperación, por qué tanta asistencia técnica a esos países? Con los que no nos unen, no participamos en temas de integración relevantes, más allá de la OEA, ¿no? Ni tampoco nos une una historia común compartida como con los países vecinos, ¿no? Entonces, nos parecía que aquí había un tema interesante, bueno, y al explorarlo, aparece, bueno, una estrategia del Gobierno Nacional a través de Cancillería y con el Ministerio de Turismo, digamos, en el frente de la infantería, como para acercar posiciones con estos países pertenecientes al Commonwealth en la mayoría de los casos, de forma de obtener sus favores ante el Comité de Colonización de Naciones Unidas por temas estratégicos de nuestro país, como pueden imaginar.
Y más allá de eso, de esa investigación, de nuevo hago referencia a estos subproductos, ¿no? Un subproducto interesante nos pareció la periodización de las acciones exteriores del Ministerio de Turismo de la Nación. Es decir, ese ministerio, como tantos otros, hace una serie de acciones fuera del país. Y aquí, bueno, desde una mirada más histórica, es propio de la historia, ¿no? Esto de periodizar y identificar etapas, encontramos distintos momentos desde los viajes de promoción, que son propios de cualquier ministerio de turismo, incluso de los ministerios provinciales, a otras etapas cada vez más sofisticadas, ¿no? Al principio, esto, como digo, de promoción, después en otro momento búsqueda de inversiones, en otro momento otra serie de tratados. Bueno, veíamos que se iba sofisticando esas acciones en el exterior, lo cual nos permitió también, como vemos ahí, construir, digamos, una jerarquía de niveles de asistencia técnica de este ministerio en el exterior, a partir del know-how construido por ese ministerio a lo largo del tiempo, ¿sí? Lo cual lleva a que en el último momento se utilice todo eso para esta estrategia específica que les comento de acercar posiciones con países, pequeños países del Caribe anglófono, que, bueno, ante las votaciones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, más allá de que el país sea grande o pequeño, es un voto por país, ¿no? Entonces, un poco eso era lo que se estaba buscando. Bueno, también ahí veo, que me lo apunté, que hay un aporte, a partir de toda esta investigación, a una teoría específica de las relaciones internacionales, que es la teoría de la interdependencia compleja, y particularmente la categoría de poder blando. Es decir, los autores, Robert Knight, de este término, esta categoría que es el poder blando, la construye pensando una serie de características, pero que a partir de este caso podemos aportar elementos nuevos. Es decir, hay un aporte desde el turismo a esa categoría y a esa teoría. Otro tema que hice alguna referencia recién es la cuestión de turismo y cambio climático. Aquí es otro ejemplo fácil de cómo se encuentra el turismo con las relaciones internacionales a partir del problema de cambio climático. A partir de una investigación realizada con colegas del país, que dio lugar a una publicación, y después, a partir de ese antecedente, otra investigación con ya colegas de Sudamérica, trabajamos este problema de los, digamos, el costo que produce el turismo respecto al cambio climático, pero también a la inversa, en qué medida el cambio climático afecta el turismo. Aquí, digamos, como un subproducto interesante, encontramos lo que denominamos la trilogía maldita, ¿no? La trilogía maldita es, bueno, esto se aplica más que nada para países del trópico y del Caribe, que son países en los que el riesgo climático es mayor, ¿no? Es decir, tenemos un mapa, gracias a los geógrafos, los climatólogos, que tienen identificados los sitios como el riesgo climático. A eso se suma en estos países un monocultivo turístico, ¿no? Desde el punto de vista económico, son países que tienen economía construida en base al turismo. Tienen muy poco diversificada su economía, y a eso se suma que no son países con muchos recursos, mucha solvencia económica, entonces no investigan. Entonces, no solo que el cambio climático les va a afectar más por una cuestión climática y por una cuestión económica, sino que tampoco se enteran, ¿no? Es decir, en estas investigaciones surgía que las mediciones o los estudios sobre esos países les habían hecho otros, en especial países centrales, ¿no? Porque ahí tienen sus all inclusive, por ejemplo, ¿no? Les preocupa eso. Pero también hay algunas investigaciones hechas en Sudamérica, ¿sí? Pero de todas formas, podemos decir que los países más afectados son los menos estudiados, ¿no? Eso es lo que llamamos la trilogía maldita. Y a partir de estas investigaciones fue que, bueno, hace un par de años se funda el Panel Internacional de Turismo y Cambio Climático, del que formo parte. Somos 33 expertos del mundo, y por Latinoamérica estoy yo nada más. Y ahí se publicó un informe hace poco, que es este que vemos ahí la portada de que están ahí, que es el informe del año pasado, 2023, bastante reciente. En otra ocasión podemos charlar de esto. Bueno, y hay, bueno, varios aportes hechos desde Latinoamérica, pero uno que me interesaba destacar,
y que aquí Fernanda, que está presente, seguramente va a resultar de interés, es que había poca referencia a lo que pasaba en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Bueno, que las publicaciones que realizaban todos estos demás expertos eran en inglés. Y las publicaciones que hay sobre el turismo y cambio climático generalmente son en castellano o en portugués. Entonces, bueno, logramos que incluso en ese informe hubiera un apartado en el cual se advertía de este problema, ¿no? Que no solo que no se investigaba tanto, sino que lo poco que había era desconocido porque no estaba en inglés, ¿no? Incluso también hay una intención de traducir este informe en castellano en función, bueno, de esta denuncia, digamos. Bueno, para ir cerrando, un caso que también referí, que era lo de esto de turismo y COVID. Ahí, bueno, hubo un par de investigaciones, un par de publicaciones en función de este tema. Aquí, en un momento nos planteamos hacer un análisis desde otra teoría de las relaciones internacionales, donde aparecen las categorías de vulnerabilidad y sensibilidad. Es decir, tomamos los 3 grupos de países, los países sudamericanos, los países más turísticos en términos de gasto turístico, es decir, los que más gasto turístico reciben, que en general coinciden con países desarrollados. Entonces, a ellos no les afecta tanto este problema del COVID, porque en términos relativos el turismo no es un número importante en su PBI. Y los países más dependientes del turismo. Ahí sí aparecían estos 19 países que más dependen del turismo porque tienen un PBI superior al 30% por turismo. En los 3 grupos de países lo que aplicamos fue, para medir el impacto, lo medimos, o sea, esto de la sensibilidad es medir el impacto del COVID en estos países en términos del turismo, y la vulnerabilidad es la capacidad de recuperación, que para eso tomamos el indicador del gasto turístico doméstico. ¿Sí? En ese sentido, digo, por dar un ejemplo, la Argentina sale muy favorecida para una primera etapa de recuperación del COVID porque el gasto turístico doméstico en Argentina es superior al 80%, ¿no? Entonces, más allá de que las fronteras estuvieran cerradas al principio, teníamos esa ventaja. Esto no pasa en ese tercer grupo de países, ¿no? Los que sé que son los países más dependientes del turismo, en general son pequeños estados insulares en desarrollo. Bueno, y de nuevo también como subproductos de interés aparecen un indicador nuevo, proponemos que es la balanza turística relativa, después también un aporte a la teoría de relaciones internacionales que tomamos para hacer este trabajo, a través de las categorías de baja sensibilidad aparente y baja sensibilidad por inversión de roles, pero bueno, sería un poco más largo de explicar. Y para, bueno, ir cerrando, en otro trabajo de investigación, identificamos, bueno, analizamos los distintos organismos regionales en América que tienen algún área de turismo. ¿Sí? Entonces, ahí aparecieron unos 6 organismos, con caso de Mercosur, ALADI, etcétera, que tienen áreas de turismo, ¿no? Después, hubo un primer momento de identificación, en otro momento pasamos a la descripción para ver, bueno, cómo trabajan, qué proponen, cómo se reúnen, y faltaría otro momento de investigación para ver verdaderamente el impacto de esos acuerdos, ¿sí? Pero de todas formas yo creo que este es un espacio que tiene más para dar. Es decir, nos olvidamos en turismo que hay organismos regionales desde los cuales se puede trabajar o promover políticas turísticas regionales. Bueno, y para ir cerrando, porque queremos ser justos con el tiempo asignado, comentarles de algunos temas en curso. Ahí vemos turismo antártico, tratados turísticos bilaterales, los comités de frontera, integración, específicamente las acciones turísticas en esos comités. Respecto del primer tema, el turismo antártico, bueno, hace poco intercambiamos algún chat con Marisol Varela, que es otra miembro de la Academia Argentina de Turismo, que ella es especialista en turismo antártico en Tierra del Fuego. Y bueno, es interesante la combinación de estas distintas miradas, ¿no? Ellos en Tierra del Fuego vienen haciendo un trabajo muy profuso, muy extenso hace tiempo, en términos de estadísticas, de imagen. Nosotros desde la mirada de las relaciones internacionales,
lo que observamos es, bueno, esto que comentaba recién, ¿no? Un destino turístico que está monopolizado de alguna forma por Estados Unidos y crecientemente por China, y organizado o regulado a través de un organismo internacional privado. ¿Sí? Es decir, ustedes saben que las actividades permitidas en la Antártida son la ciencia y el turismo. Pues el turismo está regulado por la IATO, que es la Organización Internacional de Operadores de Turismo Antártico. ¿Sí? Entonces tenemos que hay una agrupación, una asociación privada controlando a los privados, ¿no? Lo cual, bueno, hasta ahora no nos hace ruido, pero sí, no han pasado cosas muy graves, pero lo que sí es claro es que ese turismo está creciendo geométricamente de una temporada a otra. Y por otra parte, también no deja de ser un negocio del cual nos estamos quedando afuera, la Argentina, siendo que el primer crucero antártico en el año 58 fue del Estado argentino, ¿no? Del gobierno argentino. Y con el tiempo, bueno, nos hemos quedado un poco fuera de todo eso. Bueno, esto es, digamos, como un intento de resumen de todos los temas en los que hemos ido cruzando el turismo y las relaciones internacionales, que es poco habitual que incluso en la actualidad que los trabajemos en la academia, así que bueno, me alegro que estén los estudiantes presentes porque no tenemos una materia en la que los veamos, y tampoco en relaciones internacionales, por cierto, que soy profesor también en la Carrera de Ciencias Políticas, en la Cátedra de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Cuyo, y si bien hacemos referencia por ahí, alguna mención a estos temas, no hay un espacio puntual para presentar estos temas. Bueno, bueno,